Hola amigos, gracias por ingresar nuevamente a mi canal. Mi nombre es Patti Jamás. En el día de hoy tenemos un gran sell-off en el mercado, en todos los mercados, principalmente nos referimos a Alemania bajando más del 2,5, más o menos el 2,5%. Ahí pueden ver en pantalla cómo está bajando el Nasdaq, digamos, y todos los mercados en Europa. Bueno, en el día de hoy, acá lo que se justifica en relación a al retroceso que estamos viendo, diciendo como haciendo referencia a las tensiones con China, a preocupaciones por inflación, al aumento de los taxes y demás. En todo este retroceso, acá lo que más me inquieta y lo que estoy detectando es una continua baja por bastante tiempo que estamos viendo en el sector de biotecnología. Desde febrero, que marcó los máximos, hasta el día de hoy, tenemos una baja importante. Piensen que en febrero tocó el LABU, el ETF que agrupa el sector de biotecnología, tocó máximos en 185,61 y está ahora en 67,30. Es decir, acá lo que estamos viendo es que los índices, si bien hoy estamos viendo un importante retroceso en los índices del mercado de Estados Unidos, muchos sectores y muchas acciones vienen retrocediendo hace tiempo. Lo que pasa es que con los efectos de la rotación en directo beneficio sobre el sector bancario, haciendo referencia obviamente a los datos de inflación, es decir, dando énfasis a los datos de inflación como para justificar aumento en la tasa implícita del bono de 10 que vimos a lo largo de las últimas semanas, especialmente cuando llegaban digamos, acercándose a los ingresos de balance del sector bancario, justamente como para motivar justamente un sostén en los índices a través de este sector, así como veíamos antes con el tema del petróleo, con el sector de energía, y de esa manera incluso también haciendo referencia a las vacunas, tratando de colaborar también con el sector de transportes, en ese sentido en las aéreas, y de esa manera poder sostener los diferentes DAOs, el Dow Industrials, el Dow Transportations y el Dow Utilities, donde los tres, si uno piensa en el Dow Utilities, que es más sensible a los movimientos en las tasas, el Dow Transportation, como les decía, en el sector de las aéreas, y que justamente cuando veíamos nuevos máximos al cierre de fin de mes, justamente del mes de abril, se atribuía a un nuevo máximo al Dow Transportations como que era saludable para todo el mercado, cuando el Dow Transportations solamente estaba dando un nuevo máximo a partir de solamente del avance de UPS y Federal Express, mientras las acciones de las aéreas estaban, digamos, retrocediendo. Pueden ver una American Airlines que tiene máximos en marzo, el 18 de marzo más o menos creo que fue, en 26,09, y hoy está cotizando en 21,18. Por lo tanto, ese nuevo máximo que veíamos el Dow Transportations es solo se lo puede atribuir justamente a ese avance que veíamos en las acciones de UPS y Federal Express. De modo tal que lo que estamos viendo en el mercado es, no podríamos decir una alta selectividad, sino una alta manipulación de las variables y de las acciones y sectores en función de los upgrades y downgrades que vienen generando, cosa de ir, que vayamos moviéndonos en el sentido que nos marcan los diferentes brokers en función de el poco volumen que viene registrándose en el mercado, y solamente hubo volumen con el ingreso de cada una de los balances, y lo veíamos justamente la última semana del mes de abril, que teníamos agrupadas la mayor parte de las FANG stocks, y justamente yo les decía, que me pueden leer por Twitter o mis audios, que justamente digamos, con el ingreso de esos balances era una buena oportunidad de venta, y así vimos a lo largo de la semana como los máximos se registraron con esos ingresos de balances, tanto en Google, Facebook, Amazon, Apple. Y ahora justamente en esta semana estamos viendo importantes retrocesos en estas acciones, donde nos encontramos en un nivel muy límite al cierre, nos vamos a encontrar al cierre del día de hoy, donde tenemos, por ejemplo, un Nasdaq 100
que está en estos momentos en 13.497, donde no admite un cierre por abajo de 13.200. Un cierre por debajo de 13.200 implicaría el comienzo de un importante retroceso, que ya en muchas acciones ya es esa situación ya hace rato que viene ocurriendo. Lo que pasa es que se viene tapando a través justamente de la rotación en las acciones, y eso impacta directamente sobre los índices. Lo vimos al cierre de fin de mes, el caso de Tesla, como la marcaron el papel, justamente para poder también marcar el cierre de mes en el Bitcoin, por la alta relación y todos los tweets que Elon Musk suele acostumbrarnos a hacer en el fin de semana, cosa de también tener impacto sobre las criptomonedas. Bueno, en función de toda esta situación, lo que les quiero marcar en el día de hoy es que estamos a un nivel muy importante en lo que respecta a las diferentes variables. Les decía en principio, hacía referencia al sector de biotecnología, el LABU, porque justamente el sector de biotecnología es el que lidera los movimientos o fin de ciclo también, y los movimientos en las techs. Por ejemplo, podemos ver el NABU, que fue el primero en marcar el máximo, que fue en febrero, y lejos está de los máximos que tocó. Les decía, en el área de 185,61 tocó máximos y hoy está en 67,36. Muy similar, si ven un gráfico del LABU, compárenlo con el SHIN, que es el ETF de China, y justamente hablan de los, digamos, de la preocupación justamente por el tema con China, que hace que, digamos, le justifican en parte el sell-off de hoy, cuando el SHIN viene retrocediendo, haciendo el máximo prácticamente a la par del LABU en febrero, y justamente hoy está quebrando un área de los 18 puntos que venía hace semanas, refiriéndome a esa situación como digamos, como cautela, porque realmente hoy quebrando ese nivel me está sugiriendo que la corrección en las techs no ha finalizado y que estamos en una situación de bastante, digamos, llamémosle en cierta forma peligro. Y justamente ante esa situación calculo yo que hoy, al mediodía de los Estados Unidos, justamente Janet Yellen sale a decir que hay necesidad de subir las tasas, pero en realidad no dijo ni cuándo, ni cómo, ni nada, sino introdujo ese gatillo simplemente para poder en ese momento hacer rebotar a la tasa implícita del bono de 10, y con eso dar sostén a los bancos y justamente impactar todo eso sobre los índices cuando nos encontramos en una situación límite. Les decía, el Nasdaq 100 no admite un retroceso por debajo de 13.200 puntos. En caso de hacerlo, tendríamos en el índice el inicio de una corrección de corto y mediano plazo, que en el caso de Apple no admite una baja por debajo de 126,50, y a partir de una caída de 124 sería de gran impacto negativo para el mercado. Si después miramos otras acciones, como lo es una Advanced Micro Devices, AMD, ya hace rato que viene sugiriendo esta situación, y lo vimos con el ingreso de balances, que yo les decía que no iba a sostener el área de 85-86 puntos. Hoy cotiza en 78 puntos, está retrocediendo, y así tenemos un montón de acciones ligadas obviamente a las techs. Y por otro lado, si esto lo traslado a lo que pasa en el sector bancario, que sería lo único que está sosteniendo en directa relación con las tasas implícitas de los bonos. Y en el caso que veamos una Citigroup bajar de 71,70, estaríamos sugiriendo una corrección en el sector bancario, que estaría ligado también a una tasa implícita del bono de 10, quebrando el área de, calculo yo, 1,56,5%, y que ya lo está anticipando la tasa implícita del bono de 30, que ya está por debajo del nivel de soporte. Por lo tanto, esta situación de hoy, donde se introducen las palabras de Janet Yellen, creo yo que fueron para poder, digamos, hacer una pausa y que quede la duda cuando tenemos también el índice de desempleo al cierre de semana.
Por otro lado, acá el impacto o lo que, digamos, Janet Yellen también trató de retener en el día de hoy es el avance del oro que vimos a comienzos del día. Bueno, en una segunda parte ahora hablo del oro.